hay entre, ¿sí?, interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Venga, yo necesito evaluar aquí a Diego Barajas. Y Diego Barajas tiene aquí unos lápices, ¿sí? ¿Cómo interactúa Diego Barajas con estos equipos? ¿Cómo interactúa Diego Barajas con este computador? ¿Cómo interactúa Diego con esta mesa que está aquí? ¿Qué es lo que sucede para que pueda desempeñar la actividad de manera correcta? ¿Sí? Pero a su vez, la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar humano. Ah, mis queridos ingenieros, ¿qué es optimizar? Utilizar los recursos disponibles de la mejor manera. Perfecto, utilizar los recursos disponibles. Entonces, ¿qué será maximizar? Aumentar el nivel de utilidades o el nivel de producción. Perfecto, usted sí hizo la tarea. ¿Qué es minimizar? Disminuir los costos o las pérdidas. Perfecto. Entonces, si yo lo enfoco desde la parte teórica, la ergonomía me debe optimizar, ¿sí?, aprovechar al máximo las características que yo tengo al medio para desempeñar de manera correcta la acción. ¿Qué debería yo maximizar desde el punto de vista ergonómico? Pues el bienestar del trabajador, pero ¿Sí? pues lo pensaríamos. Sí. Eso. ¿Y cómo lo haces? Pues teniendo en cuenta la manera en la que hace la actividad y los elementos con los que cuenta en el trabajo, si estos se acomodan o digamos que son óptimos para el trabajador. Perfecto. ¿Y qué minimizo entonces? El riesgo de adquirir alguna enfermedad laboral. Perfecto. ¿Y cómo lo hago? Porque es que suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Pues aplicando de pronto diferentes herramientas o aplicando diferentes actividades o métodos para disminuir el riesgo ergonómico, mejor dicho. Exacto. Yo minimizo estableciendo controles y seguimiento. O sea, la esencia del proceso, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, fíjese que nos ha podido determinar que la ergonomía le apunta a estudiar lo que pasa en el trabajo. Determina las interacciones que hace el ser humano con respecto al medio y optimiza el bienestar humano. ¿Bien? Tres cosas fundamentales. Van a encontrar ustedes en varios libros, en varias información que yo les voy a entregar más adelante, que la ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo al hombre, ¿sí?, y no al revés, por supuesto. ¿Bien? Porque es que no es que, usted va a trabajar en una mesa, tome su silla rimas y su mesa rimas, ¿sí?, y ahí siéntese y trabaje. No, yo tengo que saber qué condiciones tiene la persona para yo ofrecerle un puesto óptimo de trabajo que se adecue a las condiciones del trabajador. ¿Bien? Y no, ahí está su silla, siéntese en esa canasta, en ese bulto pues de papa allá, y allá está la mesa y trabaje a ver. Tiene derecho a exigirlo porque ergonómicamente ese es el establecimiento de las condiciones de trabajo. ¿Bien? Muy bien. Sigamos con nuestro ejercicio pues aquí de verificación. Entonces, resulta que hay 4 condiciones importantes a nivel ergonómico. Por favor, que esto nunca se les olvide. 1. El ser humano es sumamente adaptable, pero su capacidad de adaptación no es infinita. ¿Qué significa eso? Que la adaptabilidad de la persona está en función del tipo de actividad, del tiempo, entiéndase frecuencia, duración de lo que hace, y variables externas. Pregunta. Resulta que yo estoy evaluando personas que están trabajando en los semáforos. Digamos que son trabajadores informales, pero bueno, amparados por una empresa. El vendedor pues de Bonais o de Vive 100. Ese señor tiene una carga.
Sí, tiene un peso de unas bebidas en una nevera que tiene también líquido o hielo para poder mantener la bebida fría. Lo estoy evaluando en Tuna, ¿sí? Semáforo en Tuna, y el señor vende ese tipo de bebidas. ¿Será que condiciono también a la persona o la evaluación si ese operario ya no está en Tuna, sino está en Cartagena a las 12 del día? ¿Se adapta igual? No, No, profe, es no diferente. se adapta. Es la misma actividad, ¿sí? Las mismas condiciones, la misma persona incluso, pero ¿qué hace que la adaptabilidad cambie? El clima Una variable externa, correcto. puede ser ¿Sí? una variable. Sí. Perfecto. ¿Qué tendría yo que hacer? Ah, bueno, evaluar, ¿cierto? La indumentaria. Porque es que el overol que usa en Tunja no puede ser el mismo que usan en Cartagena. La gorra o las gafas o las condiciones que tiene ese trabajador me dicen mucho frente a lo que sucede allá, a lo que sucede en Tunja. Entonces, la adaptabilidad, claro, usted lo puede aguantar y puede determinar, pero hay variables que hacen que modifique las características de trabajo. Ejemplo, yo estoy haciendo lo siguiente. Yo mantengo una carga, ¿sí? Yo mantengo esta carga. Este es mi morral, ¿sí? Digamos que en este momento tiene, no sé, 4 kilos de carga. Yo me adapto a eso, ¿sí? Y puedo hacer otras cosas y yo me adapto y va pasando el tiempo y resulta que por la carga yo ya siento molestia. Pasa el tiempo y yo ya siento dolor y capacidad de recuperación de resistencia está disminuyendo, ¿sí? Ya no me estoy adaptando a eso hasta que finalmente termino el proceso. No es infinito lo que yo puedo hacer. Si yo mantengo una postura de pie inclinado, ¿sí? Esto es postura. La diferencia entre postura y posición. La postura de pie con bipedestación, agachado, cuclillas, tumbado y arrodillado. Las posiciones son las variaciones que tienen las posturas. Entiéndase, de pie, postura de pie, posición inclinado, muy inclinado, brazo por encima de los hombros, las categorías que tiene la postura, ¿vale? De pie, postura, ¿sí? Inclinada, muy inclinada. Si yo mantengo, yo me adapto a esta postura a trabajar, por ejemplo, soy un dibujante y estoy sobre una mesa, yo me adapto a esta mesa o a cortar tela, las señoras que cortan telas en las mesas, estoy haciendo este proceso, aquí cortando, después de un tiempo, ¡uy! La cintura, ay, usted ya se levanta, no me adapto, ¿vale? Importante. Segundo criterio. Una de las labores más relevantes de la ergonomía es identificar los intervalos de condiciones óptimas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, saber en qué momento la persona es mucho más eficiente, mucho más productiva durante la jornada de trabajo. Pregunta, simplemente, para romper el hielo. ¿Quiénes de los que están aquí son más productivos en las mañanas? Levanten la mano. Van 2, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien, excelente. ¿Quiénes son más productivos en la tarde? En la tarde. Una sola persona. ¿Quién es más productivo en la noche?
Vea, Carolina es muy versátil, en la mañana, en la tarde. No, profe, lo que pasa es que no me alcanza. Bueno. No, pero te voy a contratar porque estás trabajando muy bien, tarde. Paula, No, profe. muy bien, listo. Paula en la noche, muy bien. Sí, profe, por el trabajo, creo que nos acostumbramos un poco. Ah, por costumbre, ¿no? Pues, señor. ¿Alguien me iba a comentar algo? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, es ahí donde entra la ergonomía y dice, si la persona verdaderamente está desempeñando la labor en ese espacio de tiempo donde verdaderamente es productivo. Yo le estoy pagando a una persona para que haga una actividad en la mañana y resulta que el trabajador es mucho más operativo en la noche, ¿sí? Y resulta que no hay trabajo por turnos. Entonces, venga, evaluemos las condiciones de la persona. Entendamos que en una entrevista, no sé, en una acción de recurso humano, ¿sí? Perfectamente se podría preguntar, venga, amigo, ¿usted es más productivo en la mañana, en la tarde, en la noche? Nunca se pregunta eso. Y resulta que empiezan a haber fluctuaciones operativas y productivas en las empresas. Y es que resulta que nadie se dio por enterado que muchos operarios eran muy buenos en las tardes y no en las mañanas. Entonces los picos productivos eran en las tardes y no en las mañanas. Venga, ¿cómo así? Deben estar los picos todo el tiempo, etcétera, etcétera. Nunca indagó condiciones óptimas, ¿sí? Para hacerlo, yo tengo que evaluar físicamente a la persona y determinar cuáles son los tiempos de trabajo, cuál es la duración, la frecuencia con la que hace esas acciones, los ángulos de confort postural, que ya lo hablaremos más adelante, las fuerzas que maneja. Fíjense que si yo no levantara esos 4 kilos y no levantara uno, pues aguantaría mucho más y mi intervalo de tiempo sería mucho más prolongado. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Claros? Francisco. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Listo. Tercer criterio, la ergonomía examina no solo la situación pasiva del ambiente, sino las ventajas del trabajador para hacer una actividad. Ahí hay un ojito. Quiere decir que la herramienta número 1 de la ergonomía para poder evaluar es la observación. Y una observación o un ojo, digamos, adiestrado, que le permite a usted identificar si el trabajador presenta unas condiciones como las que ustedes vieron en la imagen del trabajador anterior, que se cayó, se golpeó, tiene una lesión previa, algo le está pasando, tengo que examinarlo. La observación. Por eso muchas de las herramientas que vamos a hacer van a ser a partir de la observación, del criterio suyo como especialista, como salubrista y demás, para poder desarrollar lo que quiero yo evaluar. ¿Bien? El tercer criterio, determinar cuáles son las habilidades más específicas de los trabajadores, saber para qué son buenos, es decir, identificar cuáles son esas fortalezas, ¿sí? Y estas características que tiene el trabajador como potenciales desarrolladores de productividad. Eso no lo hace otra disciplina que no sea la ergonomía. Entonces me interesa mucho evaluar esos criterios. Bien, entonces con estos 4 elementos yo tengo esto, ¿sí? Antes de entrar a ver operarios, ¿sí? ¿Ustedes qué ven en esa imagen? Una mala postura corporal. Entonces démosle la palabra a Adolfo. Pues yo miraría, pues es la misma silla y es el mismo pupitre para los 3. Pero la niña tiene una talla más grande que los otros 2 niños. Entonces de pronto el niño que está en la primera fila queda como muy corto en esa mesa con respecto a la niña,
y al que está en la parte derecha de la gráfica. Entonces Perfecto. eso lleva a Muy que, bien. a que se nos vaya durmiendo el de la primera fila. Ok, muy bien, bajo el rendimiento. Francisco, ¿qué más ves por ahí? Profe, pues uno se ve aburrido y el otro distraído, ¿no? También, aparte de la talla, puede ser el interés o la hora en la que están estudiando. Puede ser. Excelente, excelente. Laura, Laura Gil. Pues, profe, digamos que obviamente la posición del primer estudiante no es para nada ergonómica. Y si uno mira pues la posición de los zapatos, de las plantas de los pies, pues no es la indicada ni para el primero ni para el último. Ok, Todos pues pueden apoyar los brazos, pero la mesa está muy alta, como muy alta para la mayoría, sí, para los tres prácticamente. bien, 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 interesante, muy bien. Alejandra, Yo creo que los tres tienen unas posturas diferentes, por lo mismo que dicen mis compañeros, la talla de cada uno, pues la mesa está muy alta. muy bien. Steven, Pues yo, la verdad, observo pues, en el mobiliario en el que están ellos que es como ajustable, como graduable. O no sé si por la posición de ellos tengo una percepción de que del primero el pupitre está más abajo, el de la chica está más arriba y el último es mucho más arriba. perfecto. Bien, muy bien por ahí. Javier, Profe, yo creo que según su posición ergonómica, también es el estado emocional de cada alumno. El que está de primeras, pues está como en una posición de aburrimiento y eso nos refleja. La niña que está como en la mejor posición, se nota que está más presente en la clase, ajá, está participando, entonces como que es la similitud entre cómo está ubicado el estudiante y así mismo tiene la atención en clase. muy bien. Pues ese factor de motivación importante, ¿no es cierto? A nivel laboral es clave. Adicionalmente vemos las posturas adoptadas de un trabajador, digamos, frente al mismo puesto de trabajo. Me interesa mucho eso. El punto de apoyo donde está ubicada la persona, la activación que tiene la persona frente a un estímulo de respuesta, como está la niña con la mano arriba, ¿sí? La graduación del puesto, es decir, ahí ustedes están evaluando básicamente lo que sucede a nivel operativo. ¿Listo? Es interesante. Miramos adaptabilidad, miramos intervalos, se dio cuenta aquí Steven de la graduación, por ejemplo, de la superficie. Examinamos dinámicas entre los trabajadores, llamémoslos así, y las relaciones entre ellos son muy independientes. Importantísimo, importantísimo. Vamos ahora sí a la realidad. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Perfecto. Cuéntenme ustedes qué ven. Vamos a escribir Un todo eso. trabajador realizando una mala postura en su trabajo. ¿Qué es la mala postura? Pues como es un trabajo que está en un cultivo de lechugas, al estar en esa posición, pues va a tener un dolor en muy poco tiempo. Ok, Entonces, perfecto. es eso. Muy bien, excelente. Martica, Yo veo lo mismo que dice Javier, mala postura, no tiene la ropa adecuada, o sea, los CCP, y él si va a estar ahí todo el tiempo en este trayecto, pues obvio que va a sufrir una lesión muscular de espalda, de cintura, de piernas, perfecto. va a ocupar más tiempo, o sea, si sigue constante, el tiempo pues le va a hacer daño. Muy bien, muy bien, excelente. Luis Eduardo, Bueno, pues la mala postura es, digamos, una mala posición de acuerdo al tipo de actividad que vaya a ejecutar el trabajador. Pues ahí se ve que sí está haciendo una inclinación incorrecta. Lo que decía Marta lo va a llevar a, digamos, a un dolor lumbar. Parte, profe.
Muy bien. Steven. Yo pienso que tiene una postura cómoda, pero no es la adecuada. Y también como el posicionamiento como en la zanja entre los sembradíos también puede que ocasione una caída a nivel. Muy bien. Laura. Pues que no se encuentra dentro de los ángulos de confort la parte de la columna lumbar, ni los hombros tampoco, y pues muy seguramente hay que analizar también el movimiento pues que él hace de la canastilla hacia la cerca. Entonces muy seguramente va a ser un movimiento repetitivo también, no solo va a ser la postura, sino el movimiento también. Perfecto. Qué bien. Paula. Pues a mí me hace pensar, por ejemplo, digamos, su parte de antecedentes físicos. Se ve que es una persona mayor, entonces puede tener ya sus patologías, puede ya estar en un proceso de enfermedad, entonces hay que analizar a cada persona desde ese punto. Perfecto. Muy bien. Ese es un muy buen detalle. Luis Eduardo, nuevamente. No, profe, que pero no había bajado la mano. Ok, listo, tranquilo, hermano. Pero no yo hay problema. yo Muy bien. pienso que Alejandra. el proceso está... Alejandra y Adolfo. Tal vez la frecuencia de realizar el movimiento, por lo que son varias, creo que son lechugas. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahí va, Es como una postura prolongada, y además de eso, en ese tipo de trabajo no se va a ver evidenciado las pausas activas, o sea, va a estar siempre haciendo movimientos que no se van a levantar. Muy bien. Interesante. Adolfo y Javier. Pues yo lo que observo pues es que el trabajo está diseñado para ser desarrollado de esa manera, porque no se ha hecho nada al respecto, ni el cultivo está más alto para que el trabajador le quede más cómodo, ni hay una zanja para que el trabajador quede de alguna manera más alto con respecto al cultivo. Entonces yo veo que el diseño del puesto de trabajo está ya hecho así, y lo que buscan pues es un trabajador que esté ahí en esa posición muy inclinada. Que a futuro se ve el riesgo de la enfermedad laboral, sí se ve, pero no se ve que en el diseño del cultivo se haya hecho algo para mejorarlo. Muy bien, excelente. Javier y Laura. Profe, también tenemos que tener en cuenta que se ve que está expuesto directamente al sol, o sea, el tema de las condiciones climáticas también le pueden estar perjudicando. Muy bien. Laura. También de pronto las habilidades que tenga la persona para realizar este tipo de trabajo, si recibe un entrenamiento, una capacitación, o simplemente pues lo está realizando pues porque le tocó o es su trabajo actual. Ok, excelente. Muy bien a todos. Miren ustedes que hemos rescatado diferentes criterios solamente con ver esa imagen, ¿sí? La postura, por supuesto, digamos que hay una condición angular bastante crítica en ese trabajador, dado que, claro, está supremamente inclinado con respecto a la superficie de trabajo. Amerita una reevaluación de la superficie donde la persona hace un trabajo, una acción. Los elementos de protección personal, la persona aquí está expuesta no solamente a las condiciones externas, a frío, al sol, sino hay agentes biológicos, ¿cierto? Aquí tenemos un cultivo de lechugas, evidentemente. Entonces tenemos herbicidas, fungicidas, plaguicidas, todos aquellos que pueden generar desde una dermatitis hasta algo un poquito más complejo, ¿sí? Tengo que evaluar las frecuencias de trabajo a partir del número de unidades que hace durante la jornada de trabajo. Claro, yo en una de las camas que ustedes ven ahí, de esas mugas de la lechuga, mire que tengo yo aquí una, tengo dos y tengo tres, ¿cierto? 3 lechugas. Multipliquemos 3 por n filas que tiene el sistema. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ahí hay muchos más de 70 lechugas, ¿sí? Casi 100 lechugas, o muchas más. Entonces, número de repeticiones que hace para poder sacar las lechugas.
¿sí? ¿Cuánto dura en general esa tarea para poderlo hacer? Bien. Adicionalmente, la postura y la posición, ¿sí? El post-post, tiene una característica que está dependiendo de la canastilla. Resulta que la canastilla es el factor de carga que yo evalúo, no solamente es la lechuga manual que yo capturo, sino es que después que yo lleno esto, me va a decir, venga, yo ya tengo que parar porque ya está llena y tengo que transportarla. Es decir, hay una distancia del punto de recolección al punto de almacenamiento de esa lechuga. Y el elemento clave para poder hacer ese proceso de desplazamiento es la canastilla, que es el levantamiento de cargas, que es uno de los factores de la ergonomía también. Entonces, hace el proceso de llenado, deja de hacer la tarea, lleva la canastilla al punto de acopio, al centro de almacenamiento, vuelve y realiza la actividad. Mire la secuencia, los ciclos que va teniendo. Tengo que evaluar, sí, antecedentes físicos, como es la persona, que ha sufrido, qué tiene, qué no tiene. El calor, ¿dónde lo hace? ¿Sobre el nivel del mar? ¿A nivel del mar? ¿A qué horas lo hace? Porque es que si lo hace a las 4 de la mañana allá en Toca, por ejemplo al lado de la laguna de la Copa, ese frío tan berraco que hace, 3, 4 de la mañana recogiendo producto, sea lechuga, flores, papa, lo que sea. Diferente a hacerlo al mediodía. ¿Sí? ¿Y qué habilidades ha tenido? ¿Cuál es el grado de experiencia? Me interesa mucho. Pero adicionalmente, como decía Adolfo, venga, ¿y esto qué? Estos espacios. Eso genera superficies inestables. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando está expuesto? ¿Qué pasa cuando se llena de producto de hierbas, ¿sí? Que no son de cultivo? Superficies inestables. Entonces, una cantidad de situaciones que usted amerita la evaluación del puesto de trabajo. Pero hay algo más crítico. Y esta es la situación por la cual el factor de riesgo ergonómico es de los más complejos, por no decir el más, al evaluar. Y es que hay cosas como esta, la adaptación. ¿Sí? Y es la adaptación dada por el trabajador a una actividad particular. Una persona que lleva 70 años haciendo un trabajo, 50, 40 años haciendo lo mismo repetidamente, a nivel postural, como este señor que está ahí en la imagen, un ejemplo, cámbiale usted el chip, ¿sí? Y cámbiale el segundo factor, cultura. La cultura es la principal barrera ergonómica frente a la implementación de nuevos elementos. Cambiemos, tecnifiquemos el sistema. Usted diría, no, pues para evitar esos daños en el trabajador, pues hagamos todo el proceso automatizado, un recolector de lechugas. Esa es la solución, pero resulta que no, porque eso se está perdiendo mano de obra. Se tiene que tratar de equilibrar las situaciones para poder ser igualmente productivos. ¿Bien? Entonces, es importante que ustedes definan ese tipo de situaciones. Luis Eduardo, señor. Digamos que en esa parte también sería fundamental la parte de capacitación. Total. Digamos, ahí es donde entra la empresa a hacer algo que se llaman las empresas saludables, ¿cierto? En donde empieza a generar la cultura del autocuidado, de, venga, hagamos unas pausas activas, hagamos procesos de recolección por equipos, ¿sí? Generemos como los corredores, los espacios entre las mugas, entre las camas más amplios, más profundos, que sean fosas, para que la persona pueda trasladarse y casi que quede a nivel la cama, ¿sí? Y no tenga que hacer ese sobreesfuerzo. Muy bien, ese es un muy buen dato. Y mire la tecnología. Pucha, se me olvidaba. Resulta que la tecnología que tiene este trabajador, pues es un cuchillo, sus manos y la canastilla. Usted tiene que evaluar con qué cuenta el trabajador cuando hace la acción. ¿Bien? Entonces, durante todo ese proceso, resulta que vamos viendo, y es que sí viene de un proceso de formación previo, también en los, digamos, de niños, mire que se les está enseñando desde chiquitos todavía, recordemos que somos un país agrícola también, ¿sí? Y que al final del proceso, pues estos son repollos, pero cabe aclarar lo siguiente: en todo proceso de evaluación que yo vaya a realizar ergonómicamente, tengo que determinar cuáles son las fases que hay allí.
Aquí hablábamos de siembra, recolección y traslado o transporte al centro de acopio. Aquí yo tengo, ¿sí?, levantamiento de carga para transporte final del producto. Entonces miremos en esa imagen qué hay allí. Ustedes que observan. Se está desarrollando un proceso de descargue de los repollos. De carga, de traslado de, pues en este caso, yo no sé qué es como repollo, del repollo. Exactamente, está haciendo un traslado, un levantamiento de carga. Levantamiento de carga. Encima de los hombros. ¿Sí? Entonces, evaluamos peso, evaluamos distancia, evaluamos en dónde lo depositamos, cómo lo depositamos y demás. ¿Sí? Mire que aquí hay una superficie, si usted se da cuenta, aquí tenemos un área, una superficie, perdónenme aquí la línea, esta superficie del camión, ¿sí?, en donde este señor perfectamente puede ayudar a recoger la carga, para que este señor no haga ese traslado. Y este señor también puede ayudarle a este a hacer el proceso. Entonces, ¿por qué nos quedamos mirando? Además, este señor, el sobreesfuerzo que hace al ser tan alto, evidentemente garantiza que posiblemente en un futuro se generen daños osteomusculares. ¿Vale? Hasta ahí estamos. ¿Vale? En este primer proceso. ¿Bien? Muy bien. Miremos esto. ¿Bien? Es que tenemos aquí la minería, la esencia, como les decía yo, de la salud ocupacional. De aquí es que nace todo el proceso, 1909, más o menos. ¿Sí? Ahí es donde aparece todo el proceso de estudio sobre las situaciones. ¿Ustedes qué ven ahí en la imagen? Se está haciendo un proceso de extracción operando una máquina, una maquinaria, que bueno, que no sé qué hace, pero ahí tendrían el riesgo mecánico. Están perforando. Martillo neumático. Sí, entonces ahí ya hay actividades de impacto, de ergonomía, de iluminación, de espacios confinados. Ahí están operando una perforadora neumática, ¿sí? Y sin varios de los elementos de protección personal, ¿no? En este caso, pues el más importante, el tema de los gases. Perfecto, perfecto. Martica, ¿ibas a hablar algo también? No, profe, pues, yo había pensado ahora que se están exponiendo pues ya más en su salud, porque se están recibiendo todo. Perfecto, maravilloso. Luis Carlos. Yo diría que también hay un riesgo de iluminación, sí, porque pues listo, ellos tendrán sus lámparas, pero tendrán en algún momento estarán esforzando los ojos para hacer el trabajo con el martillo neumático. Perfecto. Muy bien. Ana María. Profe, pues ellos están ahí accionando una perforadora neumática. Pues esa perforadora realmente es muy pesada y pues están haciendo como esa perforación para hacer una voladura. Entonces, pues aparte de la postura, pues el sobreesfuerzo que tienen que hacer para levantarla. Maravilloso, excelente. Miren ustedes todos los factores que están inmersos dentro de la evaluación. Yo no solamente veo posturas, la postura está condicionada por el entorno de trabajo, ¿sí? Entonces, en la minería, en este caso, por ejemplo, vemos que hay el tema de PPs, evidentemente, tenemos espacios confinados, tenemos levantamiento de cargas, tenemos ese martillo o esa perforadora neumática, es una máquina que pesa 25 kilos aproximadamente, y resulta que como esa máquina genera una vibración, la vibración triplica el peso cuando está en el aire, cuando está así flotante. ¿Por qué tres veces? Porque es que resulta que cuando yo evalúo la vibración, yo la evalúo en tres ejes, arriba, abajo
de frente a atrás, izquierda a derecha. O sea, yo no me muevo solamente arriba abajo, ¿no? Yo me muevo internamente en todo, y eso al cargar en el peso se me va a triplicar en brazos y en espalda. ¿Bien? Espacios confinados, agentes biológicos, agentes químicos.